Muy buenas tardes, amigos de Latinoamérica. Les habla nuevamente Leonardo Arias. Hago parte del comité académico del capítulo de Enfermeros Técnicos y Tecnólogos Médicos de SOLACI. Bienvenidos a una nueva sesión, en esta oportunidad denominada Tópicos Electos en Hemodinamia. Para hoy tenemos como moderadora a nuestra amiga Carolina de Matos. Ella es licenciada en Enfermería, máster en Hemodinamia e Intervencionismo Cardiovascular, miembro del directorio del capítulo de Enfermeros Técnicos y Tecnólogos Médicos de SOLACI. Bienvenidos todos nuestros disertantes y panelistas. Hola, Caro, ¿cómo te encuentras? Hola, hola Leo, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Es un gusto estar en esta nueva instancia que nos brinda SOLACI de unirnos y compartir con todos los intervencionistas de Latinoamérica. También muy bienvenidos todos los participantes que se van conectando de a poquito, pero ya pasamos los 100. Bienvenidos a los panelistas, a nuestros disertantes. Les quiero recordar unos tips para que sea bien llevado este webinar. Les recuerdo a los participantes que tienen un espacio de preguntas y respuestas que está en su monitor, a lo cual a medida que se van haciendo las disertaciones, ustedes van a poder ir haciendo las preguntas y estas van a ser contestadas en forma interactiva por los panelistas y disertantes al final de las 3 presentaciones. También les voy a recordar que tienen un botón a la derecha del monitor de interpretación en portugués, por si alguno necesita que este webinar sea traducido a su idioma. Y por último, recordarles que esta instancia está siendo grabada y posteriormente va a ser subida al canal de YouTube de SOLACI. Así que bueno, esas son unas pequeñas recomendaciones, y para comenzar, le voy a dar la palabra a la presidenta de nuestro capítulo, Margarita García. Adelante, Margarita, ¿cómo estás? Hola, Carol, ¿todos bien? Gracias, Carol. Buenas tardes. Es un honor que estén aquí presentes en este seminario virtual del capítulo de Enfermeros Técnicos y Tecnólogos Médicos de SOLACI. Como lo dijo Carol, el día de hoy tendremos el módulo de tópicos electos en hemodinamia con diferentes temas. Esperemos sean de mucho interés para todos ustedes. Agradecer nuevamente a los moderadores Carolina, Leonardo, disertantes, panelistas por aceptar la invitación, a Fernando Orce por acompañarnos como siempre e informar los nuevos avances en la organización del Congreso Presencial de Argentina 2021, y a todos ustedes por su presencia. Adelante, Leo. Muchas gracias, Margarita. Y bueno, vamos a empezar nuestra sesión académica del día de hoy. Muchas gracias a todos los asistentes que se conectan desde sus casas, desde sus trabajos. Para nosotros es muy importante contar con su presencia y eso hace que se valore más estos espacios. Vamos a dar inicio entonces con nuestro primer disertante. Él es el licenciado Rommel Aarón Ramírez Santiago, es especialista en cardiología, es de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, trabaja en el servicio de cardiología invasiva en el Instituto Nacional Cardiovascular INCOR y de Salud en la unidad de hemodinamia, y el tema que nos va a traer para hoy es accesos vasculares. Bienvenido, Rommel, adelante. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación, Leandro. ¿Se me escucha bien? Se te escucha muy bien. Ok. Entonces... Ponlo en modo presentación para que puedas iniciar. ¿La puedes poner desde el inicio, por favor? Sí. Ok. Bueno, gracias a todos por la invitación. Vamos a conversar ahora un poco sobre accesos vasculares. A ver. Creo que no... Ahí ya la tienes en la primera diapositiva. Perfecto, Okay. ahí está.
Bueno, la técnica, la mayoría de estos pasos de la inserción de un catéter vascular son comunes a todos los procedimientos, ¿no? La técnica a emplear es la técnica de Seldinger, que tiene los siguientes pasos, ¿no? Primero, palpar la arteria, colocar la aguja, obtener un flujo sanguíneo adecuado, pasar la guía, y luego a través de eso retirar esta aguja, pasar el introductor, y luego de haber asegurado el pasaje de todo el introductor, se hace el retiro de la guía y de la parte del dilatador. Entonces, los accesos vasculares son los que ven en pantalla, tanto arteriales, venosos, y según algunos procedimientos, por ejemplo, en cateterismos en pacientes valvulares, estos pueden ser tanto arteriales como venosos, ¿no? Entonces, lo que quiero ahora es que nosotros entendamos que hay algo bastante importante en relación a los antecedentes. En la revisión de la historia clínica se deben contemplar los antecedentes patológicos que puedan aumentar o de algún modo pueden influir en el fallo del acceso venoso. Y estos son, por ejemplo, la presencia o características como la diabetes, la obesidad avanzada, perdón, la edad avanzada, la obesidad, la arteriopatía periférica, la nefropatía, el tabaquismo, y también deberíamos averiguar con el paciente y la historia la presencia de historia o accesos vasculares previos, como el paciente portador prolongado de catéteres centrales, por marcapasos, procedimientos intervencionistas previos, traumatismos o cirugías previas en el brazo, donde se va a hacer donde se escoge el abordaje, y la cintura escapular o tórax. Por ejemplo, al considerar la edad avanzada, en el proceso de intervencionismo coronario, la edad avanzada es un factor muy potente, tanto como predictor de malos resultados en el cateterismo como de complicaciones graves, tanto en el periprocedimiento como el postprocedimiento. Entonces, se debe individualizar la toma de decisiones en la atención de este grupo de pacientes. Existen estudios que demuestran que el acceso femoral es la mejor técnica, el mejor acceso que se puede trabajar en este tipo de pacientes, tanto en los tiempos de procedimiento y en la dificultad del procedimiento, pero también está influenciado si podemos diferenciarlos tanto en radial derecha como radial izquierda, ¿no? Como en este cuadro nos muestra, los tiempos de procedimientos del radial izquierdo son mejores que el derecho. Y en el caso, en comparativo, en relación a dificultad del procedimiento, se requiere menos material, menos materiales en este sentido, y además es la tubertosidad del tronco bacteriocefálico que se presenta en los abordajes de la arteria radial derecho a nivel de la arteria subclavia derecha. Entonces, desde el punto de vista que cualquiera lo podamos ver, las comorbilidades asociadas en relación a la edad, si nosotros ponemos, por ejemplo, con variables como el sexo y, no sé, esta página, ya acá. Entonces, las complicaciones vasculares en relación al sangrado, por ejemplo, en menores de 75 años, el acceso radial es bastante beneficioso a diferencia del acceso femoral, ¿no? Y las complicaciones, con consideración en el contexto en el que se realiza dicho procedimiento, el sangrado y las complicaciones vasculares son también mínimas en este tipo de pacientes. La otra comorbilidad que sí se debe considerar es la obesidad, y es que existen alteraciones morfológicas y por lo tanto anatómicas del acceso vascular, independientemente de la obesidad y los problemas de las imágenes que podamos tener adelante, ¿no? Si uno recuerda la anatomía para tener este tipo de abordajes, en el paciente obeso es bastante diferente y las complicaciones son bastante evidentes también, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la sugerencia en este tipo de pacientes? La punción guiada por ultrasonido, ¿no? Por ecografía. Otra enfermedad que se debe analizar detenidamente, por ejemplo, es la enfermedad periférica. Esta enfermedad periférica, si por algún motivo ya tiene la indicación de realizarla, la técnica de abordaje debe ser radial o braquial. Y si ya tenemos una planificación de algún tratamiento terapéutico, el abordaje sí puede ser directamente femoral. Dentro de los antecedentes sobre presencia o antecedentes de haber tenido accesos vasculares, en este caso venoso, por mucho tiempo, están los pacientes renales, que a veces toda esta parte del sistema donde está el catéter insertado ya están trombosados, ya están obstruidos, ¿no? Y de igual manera los pacientes que tienen presencia de dispositivos tipo POR. Ahora, este es un caso de un paciente trasplantado donde
donde el síndrome de vena cava superior en el postoperado inmediato, luego de un trasplante cardíaco, se encuentra obstruido, ¿no? Pero no solo en este tipo de pacientes. Si nosotros programamos un paciente para biopsia endomiocárdica, por ejemplo, los abordajes según el tipo de material con la que uno cuenta, pueden ser tanto yugulares como femorales. Ahora, por ejemplo, en este contexto, si es un paciente multiinvadido, entonces suceden ese tipo de problemas, ¿no? Obstrucciones a nivel de la vena cava superior. Ahora, Creo que Rommel tuvo un pequeño problema técnico. Mientras se puede conectar nuevamente, les recordamos a todos los participantes que pueden hacer sus preguntas a través del icono de preguntas y respuestas, y esas van a ser solucionadas al finalizar la sesión por nuestros panelistas y nuestros disertantes. También les recordamos a aquellas personas que han asistido a los otros webinars, si no les ha llegado su certificado, pueden escribirnos al correo jornadas@solasi.org y allí especificar nombre completo y cuál webinar les hace falta el certificado. Les recordamos que lo estamos haciendo de manera manual, por lo tanto, la idea es que nos confirmen a quienes no les haya llegado. Muy bien, perfecto. También, Leo, te comento a ti y a todos que ya estamos llegando a los 200 participantes conectados. Así que bueno, nos vamos manteniendo en un número excelente desde el comienzo. La gente sigue respondiendo, sigue gustando y sigue, por lo visto, aprendiendo con todos estos excelentes disertantes que nos acompañan sábado a sábado. Esperemos que, bueno, Rommel solucione su problema. Sabemos que el Internet también tiene esto y nos juega estas pasadas, como decimos siempre. Así que, bueno, vamos a darle un tiempito acá al compañero, a ver si puede solucionar. Si no, pasaremos al otro disertante y, bueno, después retomará Rommel. Pero vamos a darle un momentito, ¿te parece, Leonardo? Me parece muy bien, Caro. Mientras tanto que se puede conectar, les recordamos que estamos hablando de accesos vasculares, que es un tema de gran importancia para todos nosotros en nuestras salas de intervencionismo, debido a que es la primera parte de todos los procedimientos. Y si bien es la parte básica, no quiere decir que sea la menos importante. Esa es la que más le debemos prestar atención, porque el acceso vascular va a determinar el éxito o no del procedimiento. Y no solamente el inicio del procedimiento, sino el mantenimiento del acceso al finalizar el procedimiento. Exacto, Leo. Asimismo, como creo, digo, a veces son de los procedimientos, hacemos súper procedimientos y muchas veces en el fallo del acceso vascular o en el no cuidado correcto es donde se presentan muchas veces las mayores complicaciones de nuestros pacientes. Por ejemplo, si hablamos de procedimientos tan complejos como puede ser un TAVI, a veces el paciente llega a la muerte por una complicación del acceso, y que es a veces lo que, como tú decís, no le prestamos la importancia que requiere el acceso vascular, tanto para su cuidado como para su posterior reuso, ¿no? Porque sabemos que estos son pacientes que una vez que vienen, a veces son pacientes que vuelven a entrar a una sala de hemodinamia y muchas veces tenemos que conservar también esos accesos para volver a utilizarlos. Así Perfecto, que creo que, ¿no? Que es un tema de gran relevancia lo que nos está trayendo Rommel hoy. No sé si él ya está por allí, algo vemos que está conectado. Rommel, ¿nos escuchas? ahora quisiera saber si se ve mi presentación. Lo estoy poniendo a compartir. A ver, ahí, Rommel. Sí, a ver, ahí sí. Ahora lo que tienes que poner es a modo presentación. Ok. Creo que sí, ¿no? Creo que es ahí, a ver. Bueno, lo que les comentaba, nosotros si nos organizamos muy bien tendremos menos fallos en el tema de abordaje. Por ejemplo, en los pacientes de marcapasos, lo que nosotros comúnmente hacemos es de que si el dispositivo está colocado en el lado izquierdo, nosotros tenemos que abordar por el lado venoso del lado derecho si queremos utilizar las venas del brazo. Pero a veces suceden estos inconvenientes como la imagen del costado, que está todo obstruido, trombosado, ¿no? O si, por ejemplo, en el mismo dispositivos cardíacos queremos hacer un upgrade,
esto se hace una venografía y también encontramos este tipo de problemas, ¿no? Son consideraciones que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Acá hay otra imagen similar de un paciente que se intentó hacer upgrade de un dispositivo unicameral a bicameral y ya había obstrucción de todo el sistema del lado izquierdo. Esto a manera de referencia para tener en cuenta los diámetros de los introductores que uno va teniendo y ya la indicación es clara, ¿no? Todo catéter guía o introductor que nosotros querramos utilizar por vía radial debería ser 6 French, ¿no? Y dependiendo de las características del pulso, el test de Allen, uno puede atreverse a utilizar 7 French, pero si la indicación, si tenemos indicación de catéter guía, introductor mayor de 8 French, debemos utilizar el acceso femoral, ¿no? Los accesos mencionados, solo para tener una consideración, el diámetro de la arteria radial, que es de 2.5 como máximo, y del lado arterial, venoso, femoral, perdón, es de hasta 12 milímetros, ¿no? Entonces, la grande diferencia es por qué en uno se presentan los espasmos o no. Entonces, ¿por qué el cardiólogo intervencionista necesita conocer ambos accesos? Porque la colocación del acceso venoso es lo primero que el paciente recuerda, ¿no? Es interacción médico-paciente, y porque nosotros también, los enfermeros, somos los que colocamos este acceso venoso. Entonces, es importante lo que el paciente recuerda, más que todo, por más que haya sido un éxito el procedimiento, es la forma en que uno le abordó para hacer este tipo de tratamiento, ¿no? Como en el caso de los cirujanos, que lo que más recuerda el paciente es la enorme cicatriz que lleva en el pecho, ¿no? Entonces, hablando ya específicamente de ambos accesos, radial y femoral, los tiempos es muy importante y es beneficioso para el paciente, ¿no? Vemos en esta línea del tiempo, la deambulación por el acceso radial es muchísimo más pronto, inclusive terminado el procedimiento, el paciente puede tener este beneficio, y en el transcurso del tiempo, pues el acceso femoral, después de haber cumplido su proceso de 8 horas de estar recostado en la cama, con la pierna extendida y todas las dificultades que conocemos, ¿no? Entonces, desde todo punto de vista, el acceso radial es mejor que el femoral. Pero, ¿por qué es que seguimos necesitando conocer ambos accesos? Porque existen diferentes procedimientos y de alta complejidad, como el TAVI, que sí se requiere todavía un acceso de una arteria gruesa, como el femoral, se requiere para colocación de balón intraórtico, el Impella, que son procedimientos muy complejos, y sí se va necesitando los accesos femorales, ¿no? Y se va viendo las necesidades, ¿no? El acceso radial, por su facilidad, pacientes de alto riesgo, pacientes en parada cardíaca, pacientes que tienen el impacto del acceso vascular, y el pronóstico para este tipo de procedimientos, como el intervencionismo coronario, se va definiendo por qué técnica puede uno apoyarse o no, ¿no? Y, por ejemplo, uno se puede ir atreviendo a hacer procedimientos que definitivamente eran por el acceso femoral, como esta valvuloplastía aórtica, que uno va presentando doble abordaje radial, ¿no? Entonces, las complicaciones por el acceso, las complicaciones del acceso arterial pueden ser desde leves, y los que amenacen la vida, ¿no? Leves es la estancia hospitalaria, es lo que uno va demorando a darle el alta al paciente, incluye hematomas, pseudoaneurismas, fístulas arteriovenosas, trombosis arterial, y dentro de las complicaciones peligrosas tenemos el síndrome compartimental, que puede ser isquémico, del miembro inferior, por ejemplo, abordado, y la disección, en este caso, retrógrada, ¿no? Y de los que amenazan la vida, que son sangrado retroperitoneal y la ruptura de la arteria ilíaca. Pero el mensaje es esto, ¿no? Nosotros tenemos que tener bastante cuidado con los accesos vasculares, en especial el arterial, por este gran problema que existe, ¿no? El sangrado de la zona de acceso. Y hay estudios que lo demuestran. En el contexto de infarto agudo, los sangrados siguen siendo bastante considerados, como lo que se señala acá, hasta un 45%, y también lo comparan con mortalidad, ¿no? El acceso tiene bastante importancia en estas evaluaciones, en estos grandes estudios. Entonces, el acceso femoral, lo que sí se necesita es conocer y dominar bastante la anatomía, ¿no? Como en la imagen que se había presentado, en los pacientes obesos, esto cambia. Ya no se puede estar guiando del pliegue inguinal y la punción que debería hacer en una zona relativo a la cabeza del fémur, ¿no? Entonces, la profundidad de la punción también es importante en estos casos. Y si uno, en un contexto de un paciente ideal, lo que sí tiene es que cumpla con estas indicaciones, ¿no? Inclusive en la mente uno puede tener estas imágenes de la anatomía vascular de la ingle, ¿no? Y la diferencia que uno puede tener con los accesos
los accesos femorales, y la zona ideal es a nivel de la cabeza del hueso, pero justo por encima de la bifurcación, ¿no? Que es denominada la zona 2. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver acá, ¿no? Entonces, a veces uno lo deja al médico que está en entrenamiento punzar, y cuando vemos que la guía no avanza, nos encontramos con este panorama, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? La punción está demasiado alta, la guía desde un principio ingresó doblada, y luego cuando ya estamos al final del procedimiento, nos encontramos con esto, ¿no? Una punción muy arriba, ¿no? Con posibles complicaciones severas para el paciente. Entonces, les comentaba de esta zona, que es la zona ideal por encima, antes de la bifurcación de las dos femorales, tanto superficial como profunda, es la zona ideal donde se tiene que hacer esta punción, ¿no? Y en los pacientes obesos, definitivamente, lo recomendado es usar la ecografía como apoyo, ¿no? Entonces, esta es la forma en que uno va, lo que se les explicó al principio, se puede utilizar algún tipo de bisturí si necesita atravesar la piel. Entonces, algunas dificultades con el acceso femoral, por ejemplo, la calcificación, también hay dificultades en la punción venosa, y si uno ya tiene, por algún motivo, necesita los dos accesos femorales y hubo dificultades en uno de los lados, se puede hacer una inyección antes de retirar el contraste, ¿no? Algo que sí también tenemos que ver, y parte de las observaciones, es el retiro del introductor femoral, ¿no? Entonces, nosotros usualmente utilizamos el acceso de compresión manual, que es en la que tengo más experiencia, y el tiempo de la compresión, si bien es cierto, hay recomendaciones que tienen que hacerse multiplicar el minuto por el French. En este caso, si utilizamos 6, la indicación sería 12 minutos, pero lo ideal es hacerlo a 3, ¿no? Como algunos lo van haciendo, y la punción es siempre en el lado proximal, no justo en el agujero de lo que se ha puncionado, sino por encima. Entonces también el acceso femoral, al momento de hacer este retiro, hay riesgo de infecciones por la manipulación, y siempre tener el tema de bioseguridad, ¿no? Lamentablemente esta es la presentación antigua. Entonces, la mayor complicación con el acceso femoral es el tema del hematoma y el sangrado retroperitoneal, ¿no? Son las complicaciones más difíciles, más complejas para el paciente, más dolorosas, y con riesgo a una revisión quirúrgica para la revisión del hematoma, la creación de pseudoaneurismas, etc. Entonces les muestro algunas imágenes de estas complicaciones que cuando tenemos este grupo de abordajes, usualmente es así, ¿no? Algunas sugerencias que se ha revisado es que el disminuir el riesgo de estas complicaciones es la micropunción, ¿no? Utilizar agujas mucho más finas, ¿no? En cuanto al acceso radial, hay indicaciones específicas. Mientras se utilice menos French, va mejor, ¿no? El material más hidrofílico, menos complicaciones. Mientras más largo, hay posibilidad de espasmo del material, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración que para utilizar esta técnica, la circulación debe estar adecuada. Entonces, el test de Allen es una prueba que sí necesita realizarse cuando ya sentimos el pulso débil, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, este es el test de Allen que uno va haciendo, ¿no? A veces nos apoyamos del saturómetro para obtener una curva que simularía una pletismografía, ¿no? Esta es la técnica que usualmente empleamos en mi hospital. Se hace la septización del miembro escogido, y se hace la colocación de un guante, y al final es la forma en que nosotros trabajamos, ¿no? Para tener un acceso, una punción limpia, siempre deberíamos hiperextender utilizando algún rodete de apoyo. La zona indicada en el gráfico de 2 a 3 centímetros siempre es lo ideal, ¿no? La punción, al principio, con la técnica explicada de Seldinger. Entonces, definitivamente el acceso radial tiene una mejor el procedimiento va más rápido, más fácil, menos complicaciones. Y bueno, en términos de preferencia del paciente, si uno le presenta ambas formas, siempre el acceso radial es lo ideal, ha sido demostrado en varios estudios, ¿no? Y el sangrado, si bien es cierto, en términos de sangrado, en este estudio no ha sido mucha la diferencia, pero este estudio nos demuestra de que sí, ¿no? Hay importancia donde hay menos riesgo utilizando la técnica radial, ¿no? En esos procedimientos. Bueno, también tiene algunas desventajas, como la curva de aprendizaje es un poco más difícil,
y algunas consideraciones en la falla de la canulación, ¿no? A veces la punción es demasiado repetitiva, esto provoca espasmos, empiezan a hacer pequeños hematomas. Entonces, vemos que algunos problemas, por ejemplo, es el tema de la variante anatómica, ¿no? Y en eso especialmente en algunas mujeres, en pacientes mayores de 65 años, 70 años, se presentan todas estas dificultades, ¿no? Y lo más común que se presenta inclusive en los pacientes añosos es este loop, ¿no? Sortear ese loop y luego hacer la canulación de las arterias coronarias es lo más complejo, ¿no? Y también muchos nos hemos encontrado con esta variación anatómica que es la arteria lusoria, ¿no? Entonces el nacimiento es mucho más hacia el lado izquierdo y la dificultad de atravesar esa curva es bastante considerada, ¿no? Inclusive, en la zona ya de punción existen variaciones anatómicas de la misma arteria radial, existen que nos llevan desde la tortuosidad hasta una estenosis de la arteria radial, inclusive con hipoplasia de la misma, ¿no? En relación a la compresión, tenemos dispositivos que se puede hacer de manera manual, como lo que vemos usando gasas y utilizando dispositivos como el conocido que es la banda radial, ¿no? Queremos recordarte, Rommel, que tenés 2 minutos para ir redondeando. Ok. Muchas gracias. Entonces, existen complicaciones que son severas, por ejemplo, acá les presento la versión radial con dispositivos introductores mucho más largos que hacen difícil este tipo, ¿no? Algunas soluciones son doble abordaje, doble compresión radial con un vendaje y nos podemos ayudar con el estetoscopio, con el tensiómetro ahí a presión, ¿no? Entonces, los beneficios, cada médico lo va determinando. Algunas dificultades en el izquierdo es en el paciente obeso, el médico que tiene estatura baja. Entonces, esas consideraciones siempre hay que ir tomando. La curva de aprendizaje siempre está, que es muy, muy larga, ¿no? Bueno, algunas opciones son la radial distal, da cierto beneficio cuando uno entra por el lado izquierdo, la compresión no es tan severa, es menos tiempo. Utilizando la arteria cubital también es una salida cuando ya se ha hecho frustra la punción radial. El acceso braquial sí se pueden realizar cuando ahí se necesita un introductor de mayor French, por ejemplo, hacer las arteriografías de miembros inferiores, como se les había comentado. Y a ver, el acceso axilar no tengo mucha experiencia, pero lo más difícil de esto es el tema de cómo luego comprimimos, ¿no? En relación a los accesos venosos centrales, para las tomas de muestras de biopsia endomiocárdica, como les comenté al principio, podemos ser ayudados por eco, que tenemos la anatomía ahí, que podríamos estar nosotros teniendo siempre en consideración las complicaciones neumotórax, hemotórax, punción del lado arterial, y si los pacientes ya tienen otras comorbilidades, siempre va a haber el tema de las trombosis, que sean tardías o no, ¿no? Las complicaciones siempre están ahí, neumotórax. Y bueno, lo que nosotros tenemos bastante experiencia es en el acceso antecubital, ¿no? Sea cefálica o basílica, nuestros cateterismos derechos, en este caso los enfermeros somos los que colocamos y hasta algunos colocamos introductor, es mucho más beneficioso, menos doloroso para el paciente. Y bueno, como conclusión, quisiera decirles el surgimiento de la cardiología intervencionista y hemodinámica ha ampliado un abanico de posibilidades y procedimientos terapéuticos, ¿no? De diversas patologías, no solo las cardiovasculares. Además, permite plantear métodos terapéuticos en algunas que sean susceptibles de ser tratadas siempre por vía percutánea en un contexto minimalista, ¿no? La aparición de complicaciones en los procedimientos es algo perjudicial para el paciente y por lo tanto prolonga la estancia hospitalaria y aumenta los costos, ¿no? Y existen diversas clínicas y parte del procedimiento que es asociado como predictores de aparición de complicaciones, ¿no? Como ya se les había comentado al principio. Muchas gracias. Y disculpen por la presentación que se cambió. Muchas gracias a ti, Rommel. Excelente presentación. De este tema podríamos quedarnos hablando mucho rato porque es un tema del cual hay muchos aspectos que mencionar. Resaltar entonces la importancia que tiene no solamente la técnica, sino los factores modificables que tenemos, como son el uso de dispositivos, los cuales cada vez están realizados de menor calibre.
teniendo en cuenta los diferentes tipos de acceso, lo que tú decías de que fueran hidrofílicos, y por supuesto la valoración y el conocimiento de la anatomía del paciente. La técnica radial es la técnica de elección hoy en día para la mayoría de procedimientos intervencionistas, y por eso tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar de algunos beneficios que trae el uso de la técnica radial. Ella es nuestra próxima disertante, es la licenciada Marcela Alejandra Rodríguez. Ella es la coordinadora del Radial Lounge del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, y el tema que nos trae para hoy es Radial Lounge, nuevos cuidados de calidad basados en la experiencia del paciente. Bienvenida, Marcela. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Bueno, ante todo, gracias por la invitación a este evento académico. Y justamente como complementando lo que dijo Romer, las ventajas del acceso radial es lo que trajo aparejado la presentación que ya les voy a mostrar. Puedes compartir tu pantalla, exacto, perfecto. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Ven bien? Empieza entonces. Adelante. Bueno, el tema que les traigo es el Radial Lounge, pero esta vez enfocado hacia los nuevos cuidados de calidad basados en la experiencia del paciente. Pues inicialmente yo ya había presentado en Solasi cuando el Radial era un proyecto, cómo se puso en marcha, los primeros datos, pero esta vez me voy a enfocar en lo que son los cuidados de calidad, y para hablar de calidad, para hablar de calidad, primero vamos a hablar qué es calidad, qué es calidad de atención, y calidad es prestar servicios con seguridad, con efectividad, con eficiencia, con la atención oportuna, con equidad, y con la atención centrada en la experiencia del paciente, y aquí es donde pongo el foco, y donde comienzo a contarles qué es el Radial Lounge. Es un sistema, se puede considerar que es un sistema, y que es una nueva manera, de diagnosticar y tratar las enfermedades cardiovasculares. Y está aplicado a los procedimientos ambulatorios. Y esto es el resultado del aumento de las altas tempranas en los últimos años. Y justamente a relación, esto tiene que ver que desde los últimos 15 años, el aumento del acceso radial con respecto al femoral. Este es el lounge inspirador de que se encuentra en el ICVA. Este se encuentra en Liverpool, en Inglaterra, y funciona desde el año 2012. Y ahora les voy a mostrar esta foto. ¿Qué pensarán que están viendo en esta foto? Parecería más una sala de espera, una sala VIP de un aeropuerto. Sin embargo, este es el Radial Lounge del ICVA. Inicialmente, los pacientes venían acompañados, y lo que llama también muchísimo la atención, que no se sabe en esta foto quién es el paciente y quién es el acompañante, ya que están, primer dato diferente, están vestidos. El ambiente es un ambiente confortable, agradable, y tienen acceso a entretenimientos con tablet, música relajante, todo en un clima relax. Debido al nuevo entorno y contexto en el que estamos atravesando, en el nuevo contexto en que estamos, hola, en el nuevo contexto que estamos, tuvimos que separar
hubo que separar los sillones, ya que los pacientes vienen solos, y con el distanciamiento dado por infectología. Estoy tratando de pasarla. Ahí está. Bueno, otro dato también muy llamativo es la indumentaria del paciente. Cuando pide el turno, se le pide por favor que venga con ropa cómoda, remeras, pantalón de jogging, zapatillas deportivas, y las mujeres sin sujetador, o sea, sin como lo somos nosotros, el corpiño, con nada metálico, o la posibilidad de que traigan un sutién deportivo. Con respecto a el Radial Lunge, como les vengo contando que es un sistema, también, en el caso de que se realice femoral, también entra en lo que es este circuito, que lo voy a ir se los voy a ir marcando. Estos pijamas se los muestro a tono informativo porque nosotros no los utilizamos, nos hicieron por un tema de costo, pero es algo muy interesante para poner en ejecución, para que con esta ropa podría estar en los sillones observado por otros pacientes. O tono también muy diferente es que aquí el ayuno no es necesario. Los pacientes pueden ingerir alimentos saludables antes y después del procedimiento. También, por este nuevo contexto y en este tiempo de pandemia, a través de ciertas normas, la administración de alimentos está dada de acuerdo a un protocolo que es administrado por la secretaria del servicio a través de las normas de infecto. Y en esta foto también algo muy llamativo es lo que es un nuevo office de enfermería, muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Bueno, el enfermero con sus elementos de protección, observando la pared vidriada y siguiendo a través de la computadora los parámetros del paciente que estará en el femoral. Bueno, y lo que se preguntarán todos los pacientes pueden estar ahí sentados, comiendo. Tienen mucha importancia justamente la valoración prehospitalaria. Para eso, inicialmente, el Radial, desde el marzo del 2018, cuando se comenzó, debía tener ciertas características clínicas y ciertos criterios sociales para ser admitido. Hoy, después de 2 años, podría decirles que solamente quedan estos criterios. Por ejemplo, les marco la edad 80 años que está tachada, porque en realidad es más beneficioso que esté con una internación muy breve. Los pacientes añosos se desorientan, pueden sufrir caídas, sobre tratamientos. Como criterio social de exclusión, les voy a marcar del lado de contención social, acceso a la salud. Por ejemplo, un paciente que se atiende en el ICBA, pero vive en un lugar alejado del sistema de salud, a mucha distancia, o no tiene forma de acudir en caso de que necesite. Un factor importante de inclusión sería tener un equipo de última generación, en este caso se cuenta con Azurio, para que los procedimientos sean más rápidos, menos cantidad de contraste, más eficiencia operativa. ¿Qué procedimientos realizamos? Se fueron ampliando desde su comienzo. En este momento estamos haciendo coronariografías, angiografías periféricas, IBUS,
FR, angioplastias coronarias, angioplastias periféricas miembros inferiores, angioplastia renal, biopsias miocárdicas y cateterismos derechos. Y todo esto, todo este funcionamiento, todo este sistema, se originó a través de normas, escribiendo normas que tenían objetivos muy claros. El objetivo es la experiencia del paciente, el alcance, las consideraciones generales, la descripción y desarrollo, la racionalidad, los procedimientos a realizar que recién se los nombré, los criterios de inclusión y exclusión, los clínicos, basales, sociales, demográficos, el flujo de pacientes, cómo debía ser todo eso, los controles, los procedimientos, qué requerimientos de recursos humanos se necesitaba, bibliografía, y ahora, en estos tiempos, normas COVID, que ya llevamos 50 normas escritas. Así continuó. Inicialmente se comenzó con protocolos de mejora del paciente, o sea, para mejorar la experiencia del paciente. Hemos sumado normas de equipos de protección personal, que son generales para todo el instituto. También normas para el manejo de los alimentos, como ya se los había mencionado. Recomendaciones generales en el contexto de pandemia de COVID-19 y medidas universales de protección del paciente. Y aquí es el flujograma que se podría dividir en dos. Se podría decir que a la derecha es el salón que ustedes vieron en las fotos, donde están los sillones, y a la izquierda sería una sala de hemodinamia convencional. El ICBA cuenta con 3 salas de hemodinamia, 2 en un sector y precisamente en otro sector. Se ingresa por otro lugar, pero están conectados. Este paciente ingresa y es admitido por esa secretaria que lo observaron también en la foto del office de enfermería. Se le coloca solamente un acceso venoso, se le hace controles, y pasa a los sillones a la espera hasta que pueda ingresar a la sala. Hace un recorrido hasta llegar a la sala de hemodinamia, caminando, con ropa, y se le colocan unas botas. En este momento, bueno, todos los pacientes tienen que tener barbijo y una cofia. El tema es si este flujograma es a la inversa, sucede que nuevamente de la sala de hemodinamia vuelve al sillón. En el caso de que necesite hemodinámicamente estabilizarse, al lado de la sala de hemodinamia hay un showroom preparado para todos los eventos que necesiten, conectados también a través de botón de pánico con todo el instituto. En el caso de que la punción radial se transformó en femoral, o es el programado femoral, este es un salón también donde puede hacer el postquirúrgico. Tal como decía la charla anterior, los beneficios de la punción radial y los beneficios de los dispositivos que se utilizan. En este caso se observan 3 diferentes punciones: radial distal, radial convencional y cubital, con la utilización de las bandas radiales. Para el objetivo que la radial sea permeable es un objetivo establecido para cuidado de enfermería. Este protocolo lo realizan el enfermero de la parte del salón. Y tiene que ver si fue un procedimiento diagnóstico o si fue un procedimiento terapéutico, relacionado con la cantidad de heparina administrada. En el caso de que sea un procedimiento diagnóstico, se le mantiene la compresión 45 minutos. Se va retirando de 2 a 3 centímetros de aire a 0,5 centímetros cúbicos segundo. Y si se evidencia sangrado, se inserta la misma cantidad de centímetros cúbicos que se le había retirado, y a los 15 minutos se repite la maniobra, hasta que se pueda retirar y se va con una cura plana. En cambio, en el caso de que sea terapéutico,
La compresión se mantiene por 120 minutos y se realiza toda la sistemática igual que si fuera el diagnóstico para irse también con una cura plana. Esta punción, esta banda radial es controlada a través de una tablet, que es un sistema que la pueden tener a través de una tablet o mismo lo pueden tener en sus computadoras, que es alimentada por una agenda de quirófano. O sea que el paciente cuando sale de la sala, se le cliquea el ítem de salida y activa esta tablet que le va dando a través de una alarma sonora y de color, cuando tiene que empezar a hacer los desinsuflados. ¿Qué pasa con el femoral? En el caso de que sea o programado o que el radial termine en femoral, se utilizan cierres percutáneos. Nosotros usamos angiosil y se queda en el femoral room 2 horas. Después se viste y se va al sillón, que tiene la posibilidad de quedar requisado para luego tener su alta. Y también, bueno, se pensarán, ¿y si se complica, qué hacen? Todos se van al sillón, todos van al femoral room. En el caso de que haya una complicación, una disección tipo B, compromiso de ramo, tromo angiográfico, perforación, embolización, no reflow, queda internado, pasa al otro sector de internación y, queda en el otro sector con los controles convencionales post-procedimiento. Y lo que quiero redondear con respecto a lo que es el tema de esta charla, que es cuidados de calidad basados en la experiencia del paciente. Y esto es lo que demuestra que realmente la experiencia del paciente es buena. Es buena porque se le puede dar a través de eficiencia operativa. Hay mayor tasas de altas tempranas, menores costos, todo en una atmósfera ambulatoria agradable, esos sillones que vieron. Inicialmente no se separaban de las familias, bueno, ahora por el contexto tienen que estar solos. El ambiente social, pueden conversar, inclusive su experiencia la comentan con el paciente que tienen en el otro sillón. Y el manejo de los accesos ha ayudado también. El 96% es acceso radial, convencional o distal, y el acceso femoral con los cierres vasculares que acabo de presentar. Y con respecto a la experiencia del paciente es lo más importante que tiene este lugar, que con respecto al confort que sienten, que no se sienten tan pacientes, disminuyen el estrés, no hay que medicarlos, no hay que darles tanto, se evitan los vasoespasmos y sobre todo la dignidad. El paciente está vestido, entonces su pudor, no exponerse, eso modifica totalmente su estadía en un post-procedimiento. Yo sé que es muy controversial todo lo que les estoy contando, pero el resultado se ven a través de los beneficios, o sea, de los buenos resultados que tenemos. También se le realizan encuestas, cuando terminan, son dados de alta, se hace una encuesta telefónica, y todo es muy, muy satisfactorio. Y algo más que quería agregarles de este lugar tan bonito, que no solo es bonito por el aspecto, sino por lo que se atraviesa en este lugar, que es muy importante tener un equipo, un personal capacitado, o sea, con cierta experiencia. Aquí los pacientes no están monitorizados en los sillones, o sea, ahí está justamente la observación del enfermero, la experiencia, para, en el caso de que
haya alguna complicación, actúe rápidamente. Y este es mis compañeros, un enfermero, el enfermero que es el enfermero del sillón, de los sillones, el técnico, la secretaria y yo. Así que bueno, estoy totalmente abierta a contestar todas las preguntas, que van a ser muchas que necesiten. Gracias. Excelente, Marcela. Mil gracias a ti por esta presentación. Dan ganas de ir ya al ICBA a conocer el Radial Lounge, de verdad. Supongo que existirán muchas preguntas al respecto, porque en los diferentes países el sistema de salud, la contratación con las EPS, quizás pueda ser una de las mayores limitantes para crear un servicio como estos que le va a generar tanta comodidad y va a mejorar de verdad el confort y la experiencia del paciente. Pero como tú decías, en la sección de preguntas y respuestas estaremos dispuestos ya a compartirte las preguntas para que nos ilustres. Muchísimas gracias, Marcela. Gracias. Ahora vamos a continuar nuestro webinar. Nuestro tercer y último disertante es Jonathan Castillo González. Él es diplomado en imágenes médicas, trabaja en el Hospital de México en Costa Rica y el tema que trae para hoy es técnicas en bifurcaciones coronarias. Bienvenido, Jonathan, adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Leo. Primero agradecerles por la invitación. Mi tema es un poquito más, lo hice así como simple para que me inviten a más, para poder hacer más presentaciones. Bueno, vamos a compartir. Ok, me avisan si la estamos viendo. Perfecto, Jonathan, adelante, lo estamos viendo. Ok, listo. Tenemos como antecedentes que de un 15 a un 20% de las angioplastías son en bifurcaciones. Tenemos un gran debate sobre el tipo de estrategias apropiadas a utilizar. Hay muchas técnicas de bifurcación y depende del país, depende la experiencia que tengan los intervencionistas, así es como van a utilizar estas técnicas. Entonces, una de las razones por qué se han avanzado en las bifurcaciones. Ok, primero, antes usábamos stents que no tenían drogas, ahora hay stents que contienen drogas, sirolimus, everolimus, que ayudan a tener menos restenosis. Ahora también se utiliza la postdilatación a altas atmósferas, que años anteriores les daba miedo insuflar con altas atmósferas. ¿Por qué? Porque no existían imágenes o no estaban tan familiarizados con imágenes. Entonces, en un vaso que era por angiografía un 3.0 para ellos, tal vez por imágenes se podía ver que realmente se podía dar hasta con 4.5 y 5. También la técnica de kissing balón. Siempre en la técnica de bifurcación tienen que hacer kissing y finalizando con un pot. Ok, vamos a tener uso de imágenes de iBus o CT, que esas tecnologías ayudan demasiado en bifurcaciones, igual en no bifurcaciones, pero es una tecnología que ahora los médicos tienen que utilizarla, les va a ayudar un montón. Nosotros, bueno, la parte de imágenes y técnicos y enfermeros también tienen que ayudar en ese sentido, bueno, como familiarizarse en cómo medir, para poderle ayudar al médico. A veces solamente hay un operador, entonces es de gran ayuda para el médico. Ok, la otra es aceptar resultados subóptimos en un rama secundario menor, que hay veces el doctor quiere ser tan detallista que quiere que la rama quede perfecta y más bien por tratar de darle a esa rama, más bien se complica a la rama primaria. Entonces, uno de los factores es aceptar el resultado subóptimo en la rama de secundaria. Okay. ¿Qué entendemos por bifurcación? Entonces, tenemos que saber que es cuando existen lesiones significativas, mayores al 50% de una rama principal y a la vez afecta a una rama lateral. Entonces, tenemos varias clasificaciones, pero la más común o sencilla es la clasificación de Medina.
Vamos a ver bifurcaciones verdaderas y no verdaderas. Tenemos esta clasificación 111, 101, 011 con 50% de estenosis, y tenemos como no verdaderas el resto. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la que está afectando, o esos valores, el 111 o el 101, esos valores, quién me va a dar esos valores? Entonces, la más simple, la clasificación de Medina es así. En bifurcación se afectan 3 segmentos. El primero es el sector proximal de la rama principal, que es el primer valor. El segundo valor viene a darnos el sector distal de la rama principal. Y el tercer valor, la rama lateral. Desde ahí es donde sacamos esos 1, 0, 1, eso. Entonces, los 3 segmentos de la bifurcación se clasifican en 0 si la obstrucción es menor a 50%, o 1 si la obstrucción es mayor a 50%. Este valor binario de 0 a 1 es dado en el siguiente orden, que es el que tenemos ahí arriba. Que el 1 rama principal, el 2 el rama principal distal y el tercero la rama lateral. Dato importante para mí, la complejidad del tratamiento de las bifurcaciones surge de que estas varían no solo en anatomía, ¿ok? ¿Como cuáles? Carga de placa, la ubicación de la placa, ángulo entre las ramas, el diámetro entre las ramas y el sitio de bifurcación, sino también en los cambios dinámicos durante el procedimiento, como el desplazamiento de la placa y la disección coronaria. Aquí tenemos una imagen de la clasificación de Medina, que, bueno, ahí están el valor de 111, que esas son verdaderas. Siempre van a ser verdaderas, digamos, si está afectando una parte de la rama principal y una de la rama secundaria, ya sea la parte proximal con la rama o la parte distal y la rama. La estrategia simple, la que es la más bonita, digamos, el stem provisional. El provisional, la estrategia simple ha demostrado, es una estrategia simple, entonces por eso se ha demostrado que son resultados similares e incluso superiores a las técnicas complejas con menor tiempo de fluoroscopía y procedimiento. Entonces, ¿esto qué viene a ser? Un provisional viene a ser, ok, vamos a ver qué técnica vamos a utilizar. Entonces, normalmente, o los médicos intervencionistas, la opción número 1 es en provisional. Vamos a utilizar menos radiación, menos medio contraste, menos material. Una de las principales preocupaciones del stent provisional es la oclusión de la rama lateral después de la liberación del stent en la rama principal. Es una técnica, bueno, hay que ver también si la bifurcación es principal, de A circunfleja, el diámetro de las bifurcaciones, si es una rama secundaria, digamos, no se metió una segunda guía, y entonces ahí van valorando. Causas de, no me deja ver esto. Causas de oclusión de la rama lateral. Ok, entonces, ¿cuál es una de las causas? Desplazamiento de la carina, se asocia a otras dimensiones de la elección del stent en la rama principal. Postdilatación a alta presión. El T-stent, yo lo puse en esta presentación porque, bueno, ahí investigando, porque en mis 6 años que tengo en la sala de hemodinamia, normalmente lo he escuchado, pero como que no se utiliza. ¿Por qué razón? Porque el T-stent tiene como una complicación de que el vaso principal con la rama secundaria tienen que estar con un ángulo de 90 grados y casi, o sea, no es muy inusual ver ese ángulo. Entonces lo puse ahí como porque para mí es como una evolución, que el T-stent antes era, o sea, la técnica, ahí está escrita, consiste en colocar el primer stent en el ostium de la rama secundaria, tal que no protruya su parte proximal hacia la del vaso principal. Pero angiográficamente es como un poquito difícil de utilizar esta técnica, y yo creo que ya viene a evolucionar al TAP. El TAP viene a sustituir al T-stent. Ok, entonces vamos a poner aquí el TAP, que es donde se produce una pequeña protrusión del stent de la rama secundaria en el stent del vaso principal. Insuflación simultánea de 2 balones en ambos stents. Ese es
esta es la opción. Ahí tenemos una imagen del vaso principal, la rama secundaria, y ahí se logra ver una pequeña protrusión. Y aquí la idea es finalizar acá con un pot para que quede bien optimizado. Luego tenemos un pequeño video que se va a ver como muy rápido, entonces vamos a hacerle aquí. O vamos a ponerlo ahí, que ahí se va viendo y termina con doble kissing. El primer stem en la rama principal, se hizo un recambio de guías. Ok, se hace kissing, se abre el strut con la rama secundaria y se hace un pot. Y seguidamente vamos a terminar con un stem en la rama secundaria y con un kissing, ven el balón en la rama principal, hacen un kissing y listo. Vamos a volver a verlo. Ahí se ve claramente donde hubo el cambio de guías. El baloncito era la rama secundaria. Ok. Mini kissing. El pot. Y ese viene siendo un tap. Cosas que tenemos que considerar. Estar atentos los de la sala. Sí, somos un equipo. Entonces debemos estar muy atentos al procedimiento en todo momento. Vamos a utilizar guías, diferentes tipos de balones, que si el baloncito no pasa por el stroke, hay que considerar un balón más pequeño, estar pendientes, hay que ayudarle al doctor. Y tenemos que tener listo siempre el iBus o el OCT por aquello que el doctor lo quiera utilizar. Y en conclusión, ¿cuál es la mejor técnica de bifurcación que se utiliza? ¿Okay? El que el doctor esté y se sienta más a gusto, que el doctor esté familiarizado con esa técnica que por años se ha utilizado y que salió otra más moderna, que no sé qué, pero si él se siente seguro con la de él, esa es la que él debería utilizar. Y muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Muchas gracias, Jonathan. Mucho El gusto. tema de bifurcaciones cada vez es más común en los tipos de pacientes que se presentan hoy en día en salas de hemodinamia. Y como tú decías, existen múltiples técnicas para abordarlas, pero va a depender de con la cual el especialista se sienta más cómodo y la conozca, precisamente para evitar efectos adversos relacionados con el procedimiento. Y es muy importante que como personal de salas nosotros conozcamos la anatomía de las bifurcaciones, sepamos qué tipo de bifurcaciones existen y qué material vamos a utilizar en la atención de estos pacientes. Muchísimas gracias por tu presentación. Agradecemos a los 272 participantes que aún siguen conectados. Y Caro, te cedo la palabra para que abramos el espacio de discusión y recuerden que aún pueden hacer sus preguntas para nuestros 3 disertantes. Muchas gracias. Bueno, gracias Leo. Muchas gracias a los 3 disertantes, felicitaciones, excelentes presentaciones, como decía Leonardo, de gran relevancia y de gran importancia, cualquiera de las 3. Marce, ya todos queremos un Radial Lunch en nuestros servicios, la verdad que sí. Bueno, voy a presentar al panelista que nos acompaña hoy. Él es el licenciado Federico Correa, es enfermero del Servicio de Hemodinamia del Instituto de Cardiología de Corrientes, secretario de Recursos de SOLACI y secretario de ACETIA, que es la Asociación Civil de Enfermeros y Técnicos Intervencionistas de Argentina. Así que Fede nos acompaña, bueno, desde Argentina, y con esto vamos a estar abriendo el espacio de preguntas y respuestas que han ido realizando mediante el chat los asistentes durante sus disertaciones. Hola Fede, ¿cómo estás? Y con esto te doy la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. La verdad, excelente charla de todos los disertantes, tanto de Jonathan, Marcela, Romel. La verdad que se nota que cada uno cuenta su experiencia vivida y se ve que tienen años en esto. Y como dije, excelente charla. La verdad que, y eso también hace referencia a la cantidad de preguntas que llegaron por el chat. La verdad que se prendieron muchas preguntas y vamos a dar en el orden de apariciones de las charlas. Romel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Sí, sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Queríamos preguntar acerca de cómo se da esa interrelación enfermero-médico a la hora de elegir el abordaje, el tipo de abordaje. Cuando el médico hace firmar el consentimiento informado, ahí le explica el plan, los riesgos, beneficios, y siempre viendo una segunda opción, ¿no? En este caso siempre se le informa que la técnica de abordaje va a ser radial, si hubiera alguna intercurrencia, algún tipo de espasmo, entonces pasamos a una segunda etapa que es a veces la cubital, ¿no? Eso se le va explicando al paciente y en esa interacción más o menos es la que me refiero, ¿no? Está bien. Y en referencia a tu experiencia de acceso radial, ¿utilizan algún tipo de medicación en el espasmo? Sí, ¿Algún tipo de cóctel? el cóctel que nosotros usamos es el verapamilo de 2.5 miligramos más 200 microgramos de nitroglicerina. Con eso tenemos muy buenos resultados. Nuestra tasa de espasmos es muy reducido, pero sí influye bastante el material, ¿no? A veces, como es una institución del Seguro Social del Estado, a veces nos llegan materiales que no son tan hidrofílicos y ahí es cuando tenemos más problemas con estos temas de los espasmos. Perfecto. ¿Y el método de elección, el porcentaje de método de elección, cómo vendría dividido, tanto en femoral como radial? De primera opción, si se puede y está indicado, casi todos son acceso radial derecha, ¿no? Algunas características particulares del paciente, por ejemplo, la obesidad, mujer de baja estatura, hipertensa crónica, entonces los médicos ya pasan del lado derecho, ya definitivamente inician por el lado izquierdo, ¿no? Que es mucho más beneficioso, tiene mayor soporte y no tiene muchos problemas de este tema de la curva que tenemos en la arteria subclavia, ¿no? Del lado derecho. Y definitivamente el acceso femoral es cuando, por ejemplo, en pacientes que tienen complejidad del adulto con cardiopatía congénita, ahí sí definitivamente a veces entramos por un acceso venoso de la arteria braquial, o, perdón, de la vena cubital, discúlpeme, de la vena cefálica o basílica, y a veces es necesario por el acceso femoral la vena, ¿no? Y terapéuticos que realizamos bastantes, por ejemplo, ya cuando el introductor son por encima de 8, definitivamente el acceso femoral es lo que tenemos bastante experiencia. Está bien, está bien. Muy claro, Romel, y bueno, nuevamente mis felicitaciones. Y como dije, se notó la experiencia volcada en la charla. Ahora Gracias. Marcela, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, Eh, Federico. Hola, ¿qué tal? No quiero dejar de pasar la oportunidad de poder contarle que tuve la oportunidad de poder rotar en el ICBA, la cual, Marcela, gracias a vos, aprendí muchas cosas sobre gestión, sobre prolijidad, sobre cómo un lugar de trabajo muy ordenado, y es lo que nos ilustraste hoy con esta charla. Bueno, gracias, Eh, Fede. Algunas de las preguntas que van llegando es acerca de la experiencia en el centro, de los diferentes cierres percutáneos, el éxito de la técnica. O algo de eso comentaste que trabajabas con angiosil, exosil, no sé bien. ¿Qué nos puedes contar acerca de estos cierres percutáneos? Los tiempos de estadía, la técnica, la experiencia básicamente. Bueno, la curva de aprendizaje no estuvo justamente en el Radian, fue anterior, fue en las salas convencionales. O sea, ya, como dije, que tiene que ser personal altamente capacitado, son cardiólogos, intervencionistas altamente capacitados en la colocación de estos dispositivos. Y de ahí está el éxito de justamente la recuperación. Sí, con esos dispositivos en 2 horas se quedan en posición, tienen que estar acostados, 180 grados, después lentamente los vamos incorporando, y en 2 horas van al sillón reclinado, bastante reclinado, y en 4 horas se van a la casa.
En esos tiempos, las primeras 2 horas, la pregunta era ¿cómo controlás? Mientras está acostado, está justamente sin la ropa, o sea, se le observa la zona de punción. El enfermero va observando esas primeras 2 horas cómo está la zona de punción. Simplemente se le coloca un semicompresivo, un vendaje muy pequeño, y se observa. Se va valorando durante esas 2 horas. Si no hay ninguna complicación, pasa al sillón y se queda vestido. O sea, ya con su pantalón, con su ropa, y de allí a la casa. Perfecto. Una pregunta que se encierra ahí también. Posterior a la técnica del cierre percutáneo, el médico, ya sea el técnico, presiona por breves minutos. Perdón, no te escucho, Federico, la pregunta. Luego de utilizar el cierre percutáneo, Sí, ya sea el médico o el técnico que asiste, ¿presiona por breve minuto la zona inguinal o no? sí. No sé si. Está. Breve. Breve minuto. Tengo breve, muy poco tiempo. Sí, es muy poco tiempo, muy corto tiempo. Unos bien. minutos suficientes como para que se note que ya no hay sangrado y suficiente. Y se coloca un vendaje semicompresivo. Revertimos con protamina. Está bien, perfecto. Se revierte con protamina. Está bien. En el Radiant Lunch, ¿cómo es el ingreso del paciente en referencia a si ingresa con ropa de calle o... El paciente ingresa con su ropa, que ya se le dio el protocolo previo, que debe venir con ropa cómoda. La ropa cómoda es justamente para tener la facilidad de colocarle los electrodos, y en el caso de que se transforme en la punción radial en femoral, se pueda bajar el pantalón rápidamente para poder hacerle la punción femoral. Y entran vestidos, se le colocan unas botas, el barbijo, bueno, ingresan realizando un triage inicial, como todos ustedes también estarán atravesando, y bueno, se le coloca un barbijo, y el cabello ahora se lo estamos, le ponemos una cofia, últimamente le realizamos eso también, y así vestido entra a la sala de hemodinamia. Bien, bien. Bueno, muy clara tu charla, Marcela. Muchísimas gracias de ya. No, al contrario. Jonathan, ¿me escuchás? Jonathan, Ya, es ahí que sí. estaba revisando las preguntas. Está bien. Entre todos fuimos puliendo un poco las preguntas, la verdad que fueron muchísimas. Queríamos consultarte acerca de estos procedimientos de bifurcaciones, la utilización de las imágenes, como dijiste, la importancia. Sí. Sabemos que son costosos. La realidad a la hora de poder utilizar estas prácticas ahí en Costa Rica, si nos podría comentar un poco. Sí, claro. Sí, es cierto, cada sonda anda por $1,500, digamos. Pero bueno, en nuestro centro, por dicha, no tenemos tanto problema utilizarlas, pero sí son muy valoradas, digamos, las bifurcaciones, cuando son bifurcaciones principales de A, circunfleja. Ahí sí, y el doctor está seguro, no está seguro con el procedimiento, quiere ver si hay un tipo de disección o algo, entonces él la va a utilizar. Cuando ya son bifurcaciones a ramas secundarias que tal vez no pase la sonda porque tiene como un diámetro de 2 milímetros y nos va a costar que esa sonda logre introducir a esa rama secundaria. No sé si me escuchan, ¿sí? Sí, se te escucha perfectamente. Entonces, en esa opción, ya digamos como que no es opción utilizar esa sonda, pero no tenemos problemas al utilizarla por nuestro centro de salud que tenemos en Costa Rica, es muy bueno en realidad. Está bien. Leo, Carolina, si quieren aportar algo, bienvenido. Gracias, Fer. Yo tengo una pregunta para Marcela. Aproximadamente cuántos procedimientos se realizan al día en un Radial Lounge y a qué hora se va el último paciente para la casa, teniendo en cuenta que todos son ambulatorios. Sí, se realizan 6 pacientes día, de los cuales uno puede ser femoral. Se comienza la actividad a las 8 de la mañana
y debe finalizar, el último paciente debe ingresar a las 16 horas, porque este sector funciona diferente a la internación convencional. A las 20 horas ya cierra, ya no hay más enfermería, admisión, y da para el último paciente puede llegar a salir a las 16, 17 horas, ya da el tiempo de las 2 o 4 horas para que pueda egresar. Súper, Marce, muchas gracias. ¿Y cuántas sillas hay en el Royal Lounge? ¿Cuántos pacientes caben en el Royal Lounge? ¿Me escuchas? 5 pacientes en sillones y 1 puede estar acostado en el femoral room. Perfecto, muchas gracias. Caro, no sé si tú tengas una pregunta o si no para hacerle Sí, para Jonathan. una pregunta para Romel. Romel, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. Sobre el abordaje radial, lo que quería era consultarte, porque tú dijiste que pueden hacer 2 tipos de hemostasia, que podría ser una manual y también una con un dispositivo de la banda radial, ¿verdad? La pulsera hemostática. Sí, Lo así que es. quería consultarte, en caso de la pulsera hemostática, ¿cuánto tiempo la dejan? Si va a depender de la cantidad de heparina, depende de algo, o cuántas horas dejan la pulsera colocada en el paciente. Sí se considera el tipo de procedimiento y el tiempo de la heparina, ¿no? La dosis administrada. Usualmente cuando son procedimientos diagnósticos simples, a partir de la segunda hora ya se empieza a quitar según lo que está indicado el protocolo, ¿no? 1 centímetro cada hora y hasta que el dispositivo salga. Cuando son procedimientos como angioplastías, por ejemplo, donde la dosis de heparina ha sido más de lo habitual, más de 10.000 unidades de heparina, ya esperamos 1 hora más adicional y de ahí usualmente ya estamos sacando y no tenemos complicaciones de sangrado, ¿no? Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Ahora, No sé, Leo, si tenés ¿Quieres, alguna Caro, otra hacer una última pregunta. pregunta? Sí, una última Yo, pregunta para Jonathan. ok. Jonathan, ¿me escuchas? Sí, correcto. Es que Perfecto. quería hacer un aporte aquí para la radial. No sé si tengo tiempo. Sí, 2 minuticos para que hagas tu aporte. Perfecto. Ok. Es que, bueno, ahí estaba viendo el chat que alguien estaba preguntando hay veces hace una punción muy distal. Entonces, ¿qué era mejor? Si hacerle compresión seguidamente de quitarle el introductor, hacerle un apósito, o cuál era la opción correcta, o cuál era lo mejor. Entonces, mi experiencia cuando he quitado distal, porque la banda radial tiene una parte dura que no te deja dar como esa curvatura, lo que hemos hecho es que la banda tiene un plástico duro. Entonces, se la hemos quitado y le inflamos las 15 igual y queda perfecto. Era como para hacer ese aporte nada más. De hecho, Jonathan, hace poco salió una revisión de un centro europeo en donde lo que hacen es que esa platina dura que trae la TR-Band, ustedes la pueden sacar y cortarle el extremo que tiene la curvatura y se pone para radial distal. Hay una revisión de 98 casos en donde la han realizado y ha tenido buen resultado. Y básicamente la pregunta que iba a realizarte era relacionada con la parte radial. Si en tu centro los especialistas realizan las intervenciones complejas, como en este caso las bifurcaciones por vía transradial, o se pasan a vía femoral. Cuando ya son conocidas, ¿verdad? Porque a veces es en el momento que llega un paciente, bueno, a veces no son planeadas, entonces si estamos radial, siguió radial. Pero en el momento que ocupamos soporte, cambiamos catéter y hay que hacer varios kissing, entonces sí se van femoral y 7 French. Perfecto, muchísimas gracias. Caro. Con mucho gusto. No, sí, lo que quería aportar con el abordaje radial distal, que nosotros en nuestro centro lo estamos usando bastante también, que es otra marca, no es la marca de Leo, pero que viene una pulsera específica para la tabaquera anatómica que en vez de ser una bandita de 2 partes, digamos, tiene como 3 patitas. Entonces hace una compresión a la vuelta de la mano y se mete como entre, digamos así, entre este dedo y acá. Son 3 y cierra y insufla bien acá sobre la tabaquera. Es muy parecida a la TR-Band, pero es de otra marca y bueno, la verdad que da buenos resultados. Amén de eso, igual nosotros generalmente cuando es radial distal estamos haciendo una curación
manual y no hemos tenido inconveniente, pero si están interesados y lo buscan, que sepan que existe también una pulsera para radial distal. Quería aportar eso nada más. Adelante, Caro, si quieres ya para finalizar. Bien, perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias a los disertantes, excelente todo. Y le voy a dar la palabra, que nos acompaña el licenciado Fernando Orsi, que es director académico de la Facultad de Medicina, Universidad del Salvador, ex director de nuestro capítulo de SOLACI, nos acompaña desde Argentina y tiene información relevante e importante para compartirnos. Adelante, Fer. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones a todo este panel experto de disertantes que hoy también ha elegido este comité organizador. Mi función aquí es alentarlos a que prevean agosto del año que viene para Argentina 2021, este congreso que esta pandemia de alguna manera nos ha quitado este año. En versiones anteriores me he dirigido a ustedes contándoles que se había postergado para febrero, pero bueno, finalmente con muy buena decisión el comité científico y organizador ha decidido la postergación a lo que es la fecha original de SOLACI, que siempre SOLACI se organiza del 5, 6, 7 de agosto. Esa es la fecha original. El año que viene tocaba México, así que con muy buen atino de la sociedad mexicana nos ha cedido la fecha para que se mantenga Argentina, así que es alentarlos a venir. Estamos trabajando desde el capítulo con Claudio Rodríguez de Fundación Favaloro y Trinidad. Con él estamos trabajando desde el inicio de todo esto. La pandemia nos cambió todas las vueltas que vengo contándoles, y bueno, como les vengo diciendo, lo importante de esto es la nueva fecha, y decirles que nuevamente está abierta la propuesta a que envíen trabajos. Esta es la fecha actual para que ustedes se animen, como yo les digo siempre, que se animen a escribir lo que todos los días hacemos, haciendo su propia casuística, buscando cómo contar la experiencia que cada uno tenemos en nuestros centros. Animarse a escribir es animarse a participar, y eso es la importancia que a través de estas webinars venimos haciendo. Así que solamente es esto, animarlos a que las webinars están disponibles para todos ustedes, sea en modo grabaciones posteriores o con el calendario que sábado a sábado venimos presentando. Y los esperamos, como vengo diciéndoles, para el 4 al 6 de agosto del 2021 en Argentina, a todos ustedes. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias, Margarita. Bueno, gracias, Fernando. Por supuesto que gracias por tu invitación, que va a ser muy, muy tenida en cuenta seguramente por muchos de los que estamos acá y por muchos de los participantes que hoy nos acompañan. Gracias nuevamente a todos por sus excelentes disertaciones. Siempre nos quedamos, como decimos, con ganas de mucho más. Es hermoso todo esto que hacen y todo esto que comparten con nosotros. Los participantes nos ratifican esto que no solo lo decimos nosotros, tenemos más de 240 conectados, así que realmente ellos ratifican la importancia y la relevancia que tiene todo esto que hacemos día a día y que ustedes comparten vuestra experiencia. Así que bueno, nada más que agradecerles, felicitarlos, esperarlos a todos para el próximo webinar de este mes, que ya le vamos a estar pasando la fecha y los temas, y le queremos recordar a los participantes que antes de desconectarse, por favor, contesten la encuesta, que nos sirve de retroalimentación para ir mejorando día a día. Así que bueno, buen fin de semana para todos, y otra vez, muchas gracias por habernos acompañado, ha sido un éxito y un gusto estar con todos ustedes.